vosotros oigo las voces de tantos otros que como tú llegan cantando el mismo sueño, el mismo anhelo de libertad. Izquierda Unida, somos tú y yo. Cuando tus sueños, cuando mis sueños son de los dos. Izquierda Unida, somos la voz que canta y pide y que canta y quiere un mundo mejor. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Hoy estamos aquí en un acto organizado por Izquierda Unida dentro de lo que es nuestra campaña de las europeas. Lo hemos titulado La defensa de lo público porque creemos que es el momento en que tenemos que defender lo público. A mí ya me conocéis, soy Antonio Fernández, concejal y coordinador local de Izquierda Unida, y hoy nos acompañan, y tenemos la fortuna de que nos acompañen dos compañeros, como en este caso Ana Rodríguez y Pedro Romero, que pertenecen a la Dirección Provincial y Andaluza de Izquierda Unida. La compañera Ana es miembro de la Dirección de Vicepresidencia de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Cádiz, además de concejala en Chiclana. Y bueno, y Pedro, pues conocéis que es alcalde de Espera y además nuestro portavoz en la Diputación Provincial de Cádiz. Yo, para introducir simplemente el acto, voy a ser un poco breve. Quiero que hagamos colectivamente un pequeño ejercicio de memoria y me voy a ir al año 2006, porque en ese año, en 2006, es el año en que se empieza a gestar todo lo que ahora estamos sufriendo. En la Comisión Europea llegó un señor holandés llamado Frits Bolkestein, y este señor, durante la presidencia de Romano Prodi, en la Unión Europea, pues impulsó la directiva que se conoce con el apellido de este señor, la directiva Bolkestein, que no es más que la de regularización de los servicios públicos. ¿Eso qué consecuencias nos ha traído? Pues nos ha traído varias consecuencias que ya en su momento presagiábamos que desgraciadamente iban a suceder. Por un lado, se ha permitido la privatización de muchísimos servicios públicos, y eso ha provocado lo que en términos un poco técnicos o políticos se llama el dumping social, que tiene dos vertientes. Por un lado está la de reducir prestaciones sociales y derechos laborales, y como consecuencia de ello que se abaraten los salarios de los trabajadores. Eso lo estamos sufriendo a diario y llevamos ya varios años en España, que estamos viendo cómo cada vez el trabajo es más precario, tenemos menos derechos y además el salario se está viendo reducido en la mayoría de las empresas. Y por otro lado, como ya he dicho antes, la disminución de servicios públicos, es decir, se están privatizando servicios, y además esta directiva lo que hacía era permitir los famosos recortes. Empezaron a través de esta directiva, si se disminuyen servicios públicos, si se privatizan servicios públicos, pues desde 2006 hasta ahora, fijaos el camino que hemos llevado y en el momento que nos encontramos. Por eso creo que es importante hacer este ejercicio de memoria, para que veáis que en 2006 ya esto se empezó a gestar, todo lo que estamos sufriendo ahora. Y eso se gestó por una sencilla razón, porque, como he dicho antes, he nombrado a dos personas, Bolkestein, que era del Partido Popular Europeo, y Romano Prodi, que pertenecía al Partido Socialista Europeo también. O sea, durante la presidencia de Romano Prodi, que era socialista, se gestó que un señor del Partido Popular Europeo, como era el señor Bolkestein, pues impulsara esta directiva que ahora nos ha traído pues toda esta senda de recortes. Lo importante es tener una mayoría en el Parlamento que frene más directivas marco como esta, y que se le ponga freno a ese pensamiento neoliberal que se quiere y se pretende imponer no solo en la Unión Europea, sino que además estamos viendo cómo nos afecta directamente a nuestros pueblos, a nuestras comunidades autónomas y a nuestro país.
y por tanto creo que es el momento de explicarle a la gente que todo esto no es algo que se ha gestado de un día a otro porque Rajoy o Zapatero o quien sea ha empezado a hacer recortes, no, es que esto se viene gestando como ya os acabo de explicar desde 2006, y como tan solo quería decir, hacer una pequeña introducción, no quiero enrollarme mucho, así que paso la palabra en primer lugar a mi compañera a Pedro, que él nos va a explicar además fórmulas de cómo precisamente no aplicar esta directiva, sino que incluso fortalecer servicios públicos, como por ejemplo han hecho en la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, y él nos lo explicará y veréis cómo se pueden contraponer ejemplos de lo que sucede en el puerto, como por ejemplo con la venta de Apensa, de la Sierra, la Mancomunidad de la Sierra. Cómo se contrapone el modelo que nos pretende imponer a nosotros de privatizar el agua con el modelo que están tratando de impulsar y que con tanto éxito han logrado los compañeros en la Sierra. Así que paso a Pedro y agradecer nuevamente vuestra presencia. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigos del puerto de Santa María. Bueno, en primer lugar decir que es un placer, para mí un gran honor estar aquí con todos vosotros, con la Asamblea del Puerto, con los compañeros y compañeras, pero y además también en esta campaña electoral que parece ser que muchísimas veces pues no le damos la importancia que tiene, ¿no? Hay gente que se encargan de intentar que la población se desactive de lo que es una campaña electoral o lo que es una elección europea, que tiene muchísima importancia porque prácticamente en Europa ya hoy en día se deciden todo tipo de políticas, ¿no? Como vivienda, sanidad, educación, política social, y eso parece ser que no les interesa ni al Partido Popular ni al Partido Socialista que la gente se activen y de hecho vayan a votar, ¿no? De hecho yo les dan poca importancia cuando han retirado miles y miles de mesas electorales en este momento en cualquier pueblo, con cualquier ciudad de España. Quiere decir que en mi pueblo, por ejemplo, han retirado 2 mesas electorales, lo cual quiere decir que ellos mismos no le dan la importancia que tienen, o si se la dan, o nos hacen ver que los ciudadanos no tienen que votar, que está bien la cosa como está. En primer lugar, decir que nosotros en estas elecciones creemos que la gente tienen que hacer una memoria hace los años, los últimos 6 años, fundamentalmente 6 últimos 5 años, en este mandato de la Unión Europea, de todas las cosas que han pasado y de la importancia que tienen estas elecciones. Y los ciudadanos tienen que conocer datos y todo lo que ha ocurrido y quién son los culpables y responsables de todo lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, nosotros venimos denunciando a lo largo de la campaña de que en Europa prácticamente el 73%, 3 de cada 4 cosas que se votan en el Parlamento Europeo, lo hacen conjuntamente el Partido Socialista y el Partido Popular. Sabéis que hasta el propio candidato del Partido Socialista o socialdemócrata, ¿no?, como dicen ellos, a presidir la Comisión Europea, es Martin Schulz, este señor que el otro día se descubría que le mandó un tuit a Rajoy felicitándolo por los recortes que está haciendo en España. Pues este hombre está gobernando con su partido político, que es el SPD, que gobierna con la Merkel en Alemania, y todos sabéis lo que significa la Merkel en estos momentos en Europa. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de lo que ha pasado y por lo menos de la gente vayan a votar. La gente tiene que votar porque el voto es todavía algo que permanece en la igualdad en el ser humano en Europa en este momento. Quiere decir que el voto, por lo menos, cada uno, el voto de todo el mundo vale. Por lo pronto, todavía no nos lo han quitado. Por lo tanto, nosotros estamos denunciando de que el Partido Popular y el Partido Socialista prácticamente son igual en la política que practican día a día en Europa. Son los dos responsables de la construcción de este modelo político que tenemos hoy en día en Europa. Antes lo explicaba Antonio. Y nosotros, por ejemplo, tenemos que denunciar o tenemos que decir, sin ningún tipo de pudor, lo que ha pasado en España, tanto con el gobierno de Zapatero como con el gobierno de Rajoy. Hay que recordar, si nos vamos a mayo de 2010, cuando el señor Zapatero anuncia en el Congreso de los Diputados los mayores recortes hasta el momento de la historia de la democracia. Cuando congela las pensiones, cuando le quita un 5% a los funcionarios, cuando lleva la jubilación a los 67 años, cuando hace una reforma laboral, eso lo hace el señor Zapatero, y no contento con eso, en agosto de 2011, aún sabiendo que va a convocar elecciones en ese mismo año, se sienta con el señor Rajoy y cambian el artículo 135 de la Constitución española, que prima en estos momentos la deuda pública y la deuda bancaria antes que los intereses sociales, por ejemplo, como la educación, la sanidad, la política social, y eso tiene un nombre y apellido responsable, el Partido Socialista Obrero Español, que fueron los que propusieron ese cambio de la Constitución española junto con el Partido Popular. Por lo tanto, ahora que no nos diga el señor Rubalcaba, que después de, como sabéis, en estos últimos días han venido hablando muchísimos dirigentes del Partido Socialista, exdirigentes, presidentes del gobierno, como el señor González, el propio Jáuregui, Bono, el señor Zapatero,
que abogan por un gran pacto en España, en caso que sea necesario, entre el Partido Popular y Partido Socialista, lo cual el Partido Popular lo ve con buenos ojos, y ahora se están encargando de desmentir tanto la ley de Valenciano como el señor Rubalcaba, que eso no se daría mientras que él esté de secretario general. Claro, él comunicando telediario, por eso dice esas palabras, que no se va a dar mientras que esté, pero no nos quepa la menor duda de que si se tiene que dar, se va a dar, ¿no? Porque prácticamente ellos practican la misma política. Nosotros no podemos olvidar de que la ayuda a los bancos ha sido millonaria, miles de millones de euros, y se le han dado tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Son miles de millones de euros, más de 200.000 millones de euros en toda Europa, más de 100.000 millones en España. ¿Os imagináis esa cantidad de dinero si se hubiese repartido entre las pequeñas y medianas empresas, entre financiar a las pequeñas y medianas empresas, financiar proyectos de pymes, financiar también a familias enteras que están pidiendo préstamos y que no le conceden crédito? Porque también tenemos que denunciar de que en Europa ahora más que nunca hace falta una banca pública. Y eso hay que ponerlo en marcha. Lo que no podemos tener un banco central europeo que preste el dinero a los bancos al 0,25% y los bancos compren deuda pública a un 3,5%, un 4%, incluso a un 6% como lo han comprado en España estos meses atrás. Y no solamente a los bancos y a los países, sino que además a los ayuntamientos, que los tienen asfixiados, a la pequeña y mediana empresa, a las familias. No hay crédito, no fluye el crédito, están pagando préstamos al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10% personales, y por lo tanto no podemos permitir que en Europa el Banco Central Europeo preste el dinero al 0,25 y los bancos, después de que han recibido miles de millones de euros, que han sido miles de millones de euros, encima estén negociando con las pequeñas y medianas empresas, con el Estado y con la familia. Por lo tanto, eso hay un responsable con nombre y apellido. En este caso, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular. A igual medida, yo no separo el grado de culpabilidad que tiene uno y que tiene otro, porque los dos han sido responsables de todo esto que ha pasado. Al igual que ha pasado, por ejemplo, en muchísimas cosas en este país, con todos los recortes que ha habido. Sabéis que yo me pregunto muchísimas veces, y esto es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los ciudadanos de Andalucía, ¿qué pasaría en Andalucía si Izquierda Unida no hubiese sacado 12 diputados como sacó? ¿Qué pasaría? Yo creo que Andalucía, a pesar de los recortes, que también hay que denunciarlo porque también los ha habido, gracias a los decretos y a las publicaciones en boletín del señor Rajoy, en Andalucía se pusieron unas líneas rojas que Izquierda Unida marcó de que de ahí para abajo no podían pasar. Andalucía hoy en día todavía gozamos de un buen sistema sanitario, sistema educativo, estamos por la media de cualquier punto de España. ¿Os imagináis una Andalucía sin Izquierda Unida? Una Andalucía donde el Partido Popular podía haber hecho lo que hubiese querido, por el modelo valenciano o el modelo madrileño: privatizar hospitales, concertar colegios y eliminar política social, que es lo que vienen haciendo prácticamente en cualquier sitio donde gobiernan. Y eso, en esta medida, como explicaba antes, esta posibilidad, el cabreo, la indignación, el mal sabor de boca que tenemos todos los españoles, todos los andaluces, con todo lo que está pasando, tenemos la oportunidad ahora de intentar cambiar esto. Porque muchísimas veces, yo siempre digo una frase que dice un compañero mío: es que Izquierda Unida no va a salir. ¿Pero por qué no va a salir? Si todo el mundo lo votamos, puede salir también, ¿no? Si todo el mundo va a la urna y vota Izquierda Unida, puede ganar las elecciones. Por lo tanto, si Izquierda Unida es capaz de gobernar, yo os explicaré dónde hemos gobernado, dónde estamos gobernando, como un modelo diferente y hacer las cosas de diferente manera. Evidentemente, si todo el mundo fuera a las urnas y convenciéramos a nuestros compañeros, nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares, en fin, si los convenciéramos y creáramos un modelo político y fuéramos apostando por un modelo político público, que en definitiva es lo que tenemos que apostar, público, y que no nos vendan la trola de que lo público es deficitario, porque es mentira, y lo vamos a demostrar ahora con algunos datos, pues seguramente la cosa sería mucho mejor. Por lo tanto, yo ya me atrevo, lo digo a mitad de intervención, de pedir voto descaradamente para Izquierda Unida, vamos, porque entiendo de que estoy en esta fuerza desde hace ya muchísimos años y veo compañeros y compañeras que en el modelo político que están exponiendo en cada uno de los municipios donde gobiernan, incluso en comunidades autónomas, en mancomunidades, en ayuntamientos, y prácticamente el modelo es diferente, y donde quieren que gobiernan, la verdad es que la cosa cada día va a mejor, que son con políticas públicas en definitiva. Por lo tanto, nosotros, como he dicho antes, en Andalucía hemos creado un modelo completamente diferente. Sabéis lo que estamos pasando con el tema del decreto de la función social de la vivienda. Lo conocéis perfectamente, que 2 veces nos han paralizado. Incluso el Partido Socialista tuvo que recular este mes atrás, cuando la compañera consejera Elena Cortés realojó a las familias que estaban en la Corral Utopía,
y se atrevió la presidenta incluso a suspender en ese momento la consejería, tuvo que dar marcha atrás porque en definitiva lo que estaba haciendo es relojar a familias, y la prensa, toda la prensa, quería hacerle ver a los ciudadanos que estábamos cometiendo una barbaridad y que nos estábamos saltando listas de espera cuando no es lo correcto. Por lo tanto, como decía antes, nosotros, donde quiera que gobernamos, marcamos una línea política muy clara y una tendencia hacia política pública. Y queremos desmontar todo lo que hacen, por ejemplo, todo lo que ha pasado este mes y medio atrás aquí en el puerto con la venta de la pensa, o como ha pasado en Jerez recientemente, hace dos años, cuando también le dieron a Aqualia, la empresa del agua, que es un beneficio de más de 300 millones de euros, o como ha pasado en Arco de la Frontera, o como ha pasado en Villamartín, o como ha pasado en Ubrique recientemente, o como está pasando en montones de ciudades de aquí de la provincia de Cádiz. Nosotros, Izquierda Unida llegó a una mancomunidad del municipio de la Sierra de Cádiz, que tiene 19 municipios. Llegamos al gobierno el 3 de enero de 2012, nos encontramos una mancomunidad con una deficiencia bastante importante en el tema de cobro de trabajadores, nóminas pendientes, dificultad a la hora de que la empresa que había de agua, que tenía muchísimos problemas con los ayuntamientos que se iban, de que no estaban contentos, los sindicatos ponían muchísimos problemas porque no se cumplían los convenios. Y a raíz de ahí, de un buen trabajo de los compañeros y compañeras de la comarca de la Sierra, pues no solamente se ha fortalecido la empresa Agua Sierra de Cádiz, sino que en estos momentos incluso le hemos metido el dedo en la llaga al Partido Popular en las políticas de privatización del agua. Quiere decir que nos estamos no solamente implantando en zonas de Jerez, en pedanías de Jerez, donde la gestión del agua la va a llevar Agua Sierra de Cádiz, cuando estamos prácticamente en la comarca de la Sierra y vamos a gestionar el servicio de agua de Guadalcacín, de Estella del Marqués y Torrecera, y algunos pueblos que más que se le están haciendo los estudios. Quiere decir que un vecino de Guadalcacín va a pagar un 30% menos de agua, que un vecino que prácticamente que está a 20 metros de su vivienda. Y eso ya algunos vecinos nos han dicho ya que va a pasar como ha pasado en pueblos como recientemente en Ciudad Real, ¿no? En Alcázar de San Juan, que van a empezar a hacer plataformas porque no ven justo de que pague un vecino un 30% un vecino menos que otro. Y esa situación se da muy sencillamente porque se apuesta por lo público y el beneficio se queda en lo público. Y el que diga lo contrario nos está engañando. Nosotros llegamos a Mancomunidad. Agua Sierra de Cádiz es una empresa que se empezó a funcionar en el año 2002. En 2004, el 1 de junio de 2004, la empresa estaba un poco, porque había estado dirigida por el Partido Socialista, aunque la creamos, en este caso en Izquierda Unida del Partido Socialista, pero la había estado gestionando el Partido Socialista en los últimos años. Nosotros empezamos a gestionar el 3 de enero de 2012, como os he comentado, hemos ampliado, la empresa está consolidada, una empresa que sigue todos los años con superávit, una empresa que se paga actualmente, hemos hecho unas comparativas en la comarca de la Sierra de Cádiz, una familia media no llega a 40 euros recibo trimestral, 40 euros recibo trimestral, y lo cual no solamente es el agua, sino que aparte está el agua, la depuración, el saneamiento, en fin, y se le presta un servicio con depuración, con la depuradora en condiciones, con convenios, respetando los convenios de los trabajadores, con plantilla bien cualificada, con sus técnicos, con sugerencias, eso sí, sin ningún cargo público al frente de ninguna empresa, cobrando ni estando en ningún momento remunerado. Sí, hay cargos públicos al frente de las empresas, pero sin ningún tipo de remuneración, ¿no? Y eso lo han hecho compañeros y compañeras de Izquierda Unida. Pero no solamente nos quedamos ahí. Entendíamos de que otro servicio fundamental para los vecinos de la comarca era la recogida de la basura, ¿no? Nosotros hablamos sin la recogida de la basura, los más finos dicen residuos sólidos urbanos, yo digo la basura, ¿vale? Pues la recogida de la basura, como sabéis, pues es un servicio muy básico, y en este momento, cuando el ladrillo se agotó, cuando las construcciones ya no eran un negocio para las grandes empresas, pues empezaron a visitar los ayuntamientos. Las grandes empresas de aquí de la provincia, o las sucursales de las grandes empresas, llámense OHL, o llámense Fomento de Construcciones, llámense Urbacé, llámense cualquier empresa privada, empezaron a visitar los ayuntamientos y a ponerle el caramelo alto a la mesa. Y así, y detectamos un gran problema, porque yo soy alcalde de un pueblo y a mí también me llegaron. Ellos te ofrecen dinero, ven la dificultad que tienen los ayuntamientos en este momento, te ofrecen dinero, es la mejor forma, y siempre van acompañados por alguien del PP, no sé qué caso dice pero siempre van acompañados por alguien del PP y en algunas ocasiones también por algunos del PSOE. Van acompañados, te ofrecen dinero y te dicen que te dejes de rollo, que eso es un problema para el ayuntamiento, que eso ellos se encarguen, que te cachará el camión a las 5 de la mañana, que ellos tienen más camiones, que ellos te ofrecen mejor servicio, y no tuvimos ese problema. Y ese problema lo vimos porque en Mancomunidad teníamos una empresa, no que teníamos que crear empresa, sino que gestionábamos el servicio de 5 pueblos, pero teníamos el servicio privatizado, con Urbacer.
¿vale? Y ese servicio, en aquellos momentos estaban pagando los vecinos 88 euros por la recogida de basura al año, pero pasaban a pagar 108 euros al año siguiente. Pues esos mismos ayuntamientos, el día 3 de enero que llegamos a otra mancomunidad, la presidenta, el primer problema que se encuentra es que no le podía recoger la basura porque la empresa le había dicho o que le pagaba lo que le deudaba, o que no recogía la basura. Bueno, entonces llegó a un acuerdo con ellos, entendieron de que acabamos de llegar, le pedimos tiempo, le pedimos un par de meses porque nuestro objetivo era claro crear una empresa pública. Desde aquel momento nos dimos cuenta que había que crear una empresa pública. Efectivamente, creamos la empresa pública. Creamos la empresa pública y le pusimos el nombre de Básica, Basura Sierra de Cádiz. Pues la empresa Básica, en poco más de un año de gestión, no solamente hemos cerrado con superávit en el ejercicio 2013, sino que además estamos también creciendo y yendo a otra zona de la comarca, como es Estrella de Marqués, Guadalcacín y Torrecera, que también vienen con nosotros, Trebujena, que también se va a incorporar con nosotros, otros pueblos de la provincia de Sevilla que también se van a incorporar, porque han visto lo que se paga, por ejemplo, en Básica. En Básica se paga 69 euros anuales, 69 euros al año por la recogida de la basura. Y os puedo decir que todavía aún así tenemos beneficios, tenemos superávit. Claro, vuelvo a repetir lo mismo, hay un consejo de administración, está a gobernar en este caso yo soy consejero delegado en Básica, pero Básica no tiene remuneración, ningún cargo político, ningún cargo público. Básica tiene sugerencias, tiene su oficina con sus trabajadores y está trabajando. Y hemos tenido que soportar las indemnizaciones, y hemos tenido que soportar la subrogación de todos los trabajadores de la empresa privada que en aquel momento gestionaba los servicios de recogida de basura de otros municipios que se han ido incorporando. En algunos casos hemos tenido que indemnizar, pero en la mayoría de los casos hemos atendido las reivindicaciones del trabajador, siempre. Los trabajadores están, como en el tema del agua, tienen su buen convenio, están muy contentos y evidentemente como se trabaja en lo público no se trabaja en lo privado para nada. Y como decía antes, se paga 69 euros al año. Y se presta un servicio de 365 días del año. Independientemente, tiene su propio servicio de recogida de basura, al igual que su lavado de contenedores, su bardeo de calle, en fin, que es un servicio bastante completo y que todos los ayuntamientos están muy contentos. Os doy una anécdota, un compañero mío, alcalde de Trebujena, me pidió un día el favor que él pues gestionaba la basura con sus propios medios del ayuntamiento. Si le dejábamos el camión un día o nos alquilaba el camión de lavacontenedores para lavar los contenedores. Se lo dejamos un día y a la semana siguiente nos llamó que quería venirse con nosotros a la empresa, porque la gente, los vecinos, vieron cómo mejora notablemente no solamente la recogida, sino la calidad en el servicio y la limpieza. Porque yo os invito a que vayáis a cualquier pueblo, nosotros gestionamos la recogida de basura y miréis los contenedores, y a otros pueblos donde nosotros no gobernamos, donde no gestionamos el servicio de recogida de basura. Por lo tanto, no solamente nos quedamos ahí, sino que también vimos de que otro tema importante, que era la política social, y que también tiene gran importancia y que tiene muchísima incidencia en el día a día, es la política de guarderías infantiles. Como sabéis, las guarderías infantiles también es un caramelo muy apetitoso para cualquier empresa privada, porque le pagan a los trabajadores 500, 600 euros al mes y están prácticamente trabajando 8 o 10 horas y todo el beneficio se lo llevan las empresas. ¿Nosotros qué hicimos? Pues potenciamos el servicio de guardería, lo tenemos público, gestionamos en estos momentos 11 guarderías de la Sierra de Cádiz, estamos construyendo 2 guarderías, una en Villamartín, otra en Borno, tenemos actualmente 70 trabajadores en guardería y estamos gestionando 600 niños de la comarca de la Sierra de Cádiz. Y el precio que pagan son guarderías que están concertadas con la Junta de Andalucía y dependiendo del radio, en este caso, de ingreso de la unidad familiar. Pero en definitiva, siempre un porcentaje muchísimo más bajo que en cualquier guardería que se puede pagar. Por ejemplo, la media de guardería que están pagando son 52 euros mensuales. 52 mensuales, y está abierta la guardería hasta las 5 de la tarde, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por lo tanto, ese es el modelo político que nosotros hemos implementado en la comarca de la Sierra de Cádiz, ¿no? Y yo creo que tiene cabida y tiene validez para cualquier comarca o para cualquier pueblo, incluso para pueblos con más recursos, como el puerto de Santa María, que es una ciudad y seguramente tiene mucho más recursos, claro, pero las políticas del Partido Popular van por otro derrotero, al igual que las del Partido Socialista, porque no le interesa para nada. Y ya termino con otro tema que también tiene mucha importancia, y ya que estamos aquí en el puerto me gustaría remarcarlo. En la provincia de Cádiz, el tema de tratamiento de la basura, sabéis que lo gestiona una empresa que se llama, bueno, hay varias empresas, pero fundamentalmente la empresa de bioreciclaje la que lleva el tema del tratamiento. Pues esta empresa, sabéis que era capital público, bueno, era público-privada al 50%, y que actualmente tiene un capital
privado del 98% y un 2% de capital público. Prácticamente se ha convertido en capital privado todo y es la que gestiona el tratamiento en la provincia. Somos la provincia que más pagamos por el tratamiento, a 51 euros a tonelada, cuando por ejemplo en Sevilla está pagando 21 euros a tonelada, incluso a 16 euros tonelada en algunas zonas. Ellos dicen que en Sevilla no se hacen las cosas bien. Bueno, nosotros somos los más inteligentes, por eso somos la provincia que tenemos más paro en toda Andalucía. Entonces, este es un tema que a mí me gustaría que también se supiera, porque los alcaldes de Izquierda Unida en la provincia, de Diputación, nosotros en Diputación y al igual con ellos, con los alcaldes, le hemos paralizado a la tasa consorciada que querían crear en la provincia de Cádiz el Partido Popular y el Partido Socialista. Querían crear una tasa consorciada y os puedo asegurar que prácticamente iban a saquear a la población. Iban a pasar a pagar ciudadanos que están pagando en estos momentos un pequeño negocio de cualquier pueblo de la comarca de la Sierra o de cualquier parte de la provincia, de pagar por tratamiento al año 60, 70 euros y van a pasar a pagar 800, 700, 800 euros. Y esos son datos que están ahí, son unas ordenanzas que crearon y nosotros nos buscaban consenso y nosotros nunca estuvimos de acuerdo. Por lo tanto, es un tema que no solamente intentamos crear políticas públicas, sino que donde podemos frenar también ese tipo de políticas, las frenamos. Por lo tanto, yo termino diciendo, cuando empecé, pidiendo el voto a todos los presentes y a todos los compañeros y compañeras, le pediría que seamos capaces de transmitir, o bien en el trabajo, en el colegio, en cualquier parte de la ciudad, la importancia que tienen las elecciones, la importancia de que la gente voten y, por supuesto, la importancia que tienen que voten a Izquierda Unida. Y un tema que se me olvidaba era también hacer un reconocimiento a un pueblo donde gobernamos también nosotros, que es en Medina de Sidonia, que como sabéis, si no lo sabéis os lo digo yo, ha sido reconocida por la ONU, por un pueblo donde ha garantizado los suministros básicos de agua a toda la población, sea de la condición que sea, y a todas las familias que estén en exclusión social, ¿no? Medina lo ha hecho con un reglamento y bien estructurado, ha sido reconocida por la ONU y además, como sabéis, los ayuntamientos de Izquierda Unida en toda Andalucía también le garantizan el servicio de agua a cada uno de los ciudadanos de sus pueblos donde gobiernan, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo suelo ser breve en las intervenciones públicas que tengo, hoy más, porque después de haber escuchado al alcalde de Espera, a uno le queda poco que decir vote Izquierda Unida, porque después de que un hombre te cuente desde la experiencia y desde la gestión cómo verdaderamente lo público no solo tiene rentabilidad social, sino que tiene rentabilidad económica, creo sinceramente que poco queda que decir. Yo le decía a los compañeros del puerto, a los que por cierto les agradezco muchísimo la invitación y los animo, además, aprovechando la primera intervención pública que tengo aquí desde que Antonio es coordinador, los animo a seguir como van, porque a los que sois compañeros y compañeras de Izquierda Unida y a los que no, los ciudadanos y ciudadanas del puerto de Santa María, como ellos nos lo van a decir, ya os digo yo que tenéis aquí en Izquierda Unida un equipo de gente joven que da gusto verlos trabajar con la disciplina, con el rigor que trabajan y con la seriedad que trabajan, que más quisieran mucho, y que además hacen una importante labor en el equipo provincial de Izquierda Unida. Y yo creo que cuando se trata de gente joven, con la cantidad de gente joven preparada que se nos está yendo fuera de este país, desgraciadamente, pues siempre está bien ponerlo en valor. Así que muchas gracias por vuestra invitación y por vuestro trabajo. Llevamos casi media campaña electoral y una ve con estupefacción y con indignación cómo estamos absolutamente desaparecidos de los medios nacionales. Para bien y para mal, estamos absolutamente desaparecidos. Estas cosas no son casuales, obviamente. Venía por el camino intentando localizar este hotel, que me ha costado un poquillo de trabajo, y venía por el camino hablando por teléfono con mi marido, de que en este país, y le he preguntado antes a los compañeros si estábamos en confianza, porque a uno le entra ganas de indignarse ya públicamente y decir las cosas tal y como se llaman. En este país, quien diga que gobierna Mariano Rajoy está mintiendo, y quien diga que gobierna el Partido Popular está mintiendo también. En este país gobiernan los poderes económicos, el resto, los Rajoy, los Zapatero, los Rubalcaba y las Helenas Valenciano, que se está convirtiendo ya en un elemento anecdótico en toda esta campaña electoral,
son meras marionetas en manos de los poderes económicos, que son realmente quienes determinan hacia dónde va este país, hacia dónde va nuestro futuro, que está en manos de ellos. Están muy por encima del Partido Popular y del Partido Socialista, y son realmente quienes controlan los medios de comunicación. Y eso se ve a todos los niveles. Lo que yo venía hablando por el camino no tiene lugar aquí, pero es una experiencia en mi pueblo en la que uno se da cuenta cómo intentan, incluso a los grupos municipales de Izquierda Unida, intentan callarles las voces los poderes económicos, incluso de tu propio pueblo. Esa es la realidad que tenemos en los pueblos de esta provincia, esa es la realidad que tenemos en este país y esa es la realidad que tenemos en Europa. Cuando hablamos de políticas neoliberales y cuando hablamos de que el sistema capitalista nos aplasta, que nos lo habréis escuchado decir muchísimas veces y no nos vamos a cansar de decirlo, ¿qué estamos diciendo en el fondo? En el fondo lo que estamos diciendo es que estamos viviendo en una Unión Europea que tiene la economía por encima de la política y que pone los intereses económicos por encima de los intereses de las personas. Eso, grosso modo, y de la manera más simple posible, para que luego se lo podamos explicar a los amigos y compañeros, amigas y compañeras, en la cafetería y en el bar de la esquina, en eso se está basando la política de los poderes económicos que manejan al Partido Socialista y al Partido Popular, en que la economía está por encima de la política, y no la economía generalizada de la mayoría, la economía de unos pocos a costa de aplastarnos a otros muchos. En eso se basa la política de la Unión Europea, y en eso se basa... Y en eso es precisamente de lo que hablamos en Izquierda Unida cuando decimos que la política tiene que estar por encima de las personas. Cuando decimos que la política tiene que estar por encima de las personas, lo que venimos a decir es que por mucho que se empeñen en desvirtuar la política, el otro día comentaba yo en un acto público que cuando aparecen en cadenas que se presuponen, y es mucho presuponer, mínimamente progresistas como La Sexta, y ahora aparecen muchos programas de investigación en los que aparece la corrupción política y periodistas de turno que parece que son periodistas muy progres, cuando aparecen en este tipo de emisoras que están al servicio del poder, porque siguen estando al servicio de los poderes económicos, este tipo de reportajes no aparecen porque la emisora sea más de izquierda ni más progresista que nadie. Aparecen porque hay que mostrarle a la ciudadanía y a la opinión pública que la corrupción política puede pasar en este país por delante de nuestras narices impunemente. Y la corrupción económica, que se habla siempre de los corruptores políticos y no se habla de quién corrompe a estos políticos y quiénes son los poderes económicos que los corrompen, y ya deberíamos empezar a ponerle nombre a los corruptores económicos, a quiénes son los que ponen el dinero y quiénes son los que los manejan. Cuando se habla de esto en las televisiones, no se habla porque se esté haciendo política o se pretenda hacer política de izquierda. Se habla porque les interesa enseñarnos que la corrupción pasa impune por este país. Y les interesa esto por una sencilla cuestión, porque a los partidos mayoritarios les da igual la abstención política. Esta cantinela de que estamos todos los partidos muy preocupados con la abstención es mentira. Estamos preocupados por la abstención los partidos que creemos en el poder de la gente. Estamos muy preocupados por la abstención los partidos que verdaderamente creemos, como ha dicho Pedro, que nuestro derecho al voto ha sido conquistado por nuestros padres y por nuestros abuelos con sangre, sudor y lágrimas, y tenemos derecho a seguir ejerciéndolo. Nosotros estamos preocupados por la abstención, los partidos mayoritarios no les preocupa, porque aunque vaya el 30% a votar, es un 30% que les tiene garantizado que siguen teniendo el poder en ambas manos. Lo que verdaderamente no les interesa es que se visibilicen las políticas que defienden partidos como Izquierda Unida, que verdaderamente se visibilicen experiencias como las que ha contado Pedro y que la gente de a pie se entere verdaderamente hasta qué punto está llegando la estafa de la privatización, por ejemplo, de los servicios públicos. Eso es lo que no les interesa, porque si verdaderamente fuésemos capaces de hacer llegar nuestro mensaje de manera masiva y fuésemos capaces de invadir los hogares como lo invaden constantemente el Partido Popular y el Partido Socialista, que están constantemente en todos los informativos, y parece que no existe en este país otro partido político que no sea Mariano Rajoy y Elena Valenciano en los últimos 15 días, entonces conseguiríamos verdaderamente lo que llevamos trabajando y luchando durante mucho tiempo: romper con el bipartidismo en este país, y romper con el bipartidismo para que sea la gente verdaderamente quien gobierne y quien decida cuál es su futuro, y sea la gente verdaderamente la que tenga el poder de determinar qué políticas son las que tienen que marcar este país,
que ahora mismo no es la gente quien lo decide, no es la gente que va a votar quien decide cuál es la política que debe regir este país en el futuro. Es mentira, la gente no lo decide. Lo decide una Unión Europea en manos de la Troika, con un Banco Central Europeo que no está controlado por el Parlamento Europeo y por lo tanto no está controlado por ninguno de nosotros, que le dice a un Mariano Rajoy y le dice a un Partido Socialista que tienen que aprobar, como decía Manolo Cárdenas, con nocturnidad y alevosía, la modificación del artículo 135 de la Constitución, que lo hemos dicho hasta la saciedad y que dice algo tan simple y tan doloroso como que el pago de la deuda tiene que estar por encima de cualquier otro interés ciudadano. Que el pago de un país de deuda ilegítima, contraída ilegítimamente, de un país que le tiene que pagar a la Unión Europea, que es algo que tampoco conoce mucha gente, más dinero en intereses de deuda que lo que invierte en educación en este país, que ese pago tiene que estar por encima y estar al día por encima de que luego podamos invertir en política de servicios públicos, en educación, en sanidad, en dependencia o no. Que el resto, la ciudadanía y los derechos que tengamos, les da igual, pero que usted primero pague la deuda. Y eso además es lo que está ocurriendo ahora en los ayuntamientos y va a ocurrir en los ayuntamientos. Se ha aprobado una reforma de la administración local que lo que les viene a decir a los ayuntamientos, y como bien decía Pedro, esto es fruto, hago un impasse en el camino, esto es fruto de que precisamente estos grandes poderes económicos se quedan sin mercado y tienen que abrir mercado nuevo para poder seguir sangrándonos. ¿Y a dónde van a parar? A las administraciones públicas. No tienen bastante con las empresas que han dejado de estar nacionalizadas, que ahora tienen que ir a la administración pública y a las empresas municipales que se venden al sector privado. Y para eso obligan al Gobierno de la Nación a aprobar una reforma de ley que lo que viene a decir es lo siguiente: existe un coste estándar para dar unos servicios, sea de guardería, sea de atención a la mujer maltratada, sea de consumo, sea de servicios sociales en general. Existe un coste estándar que es lo que usted puede gastarse en esto, y si a usted no le salen las cuentas se lo da una empresa privada. Básicamente eso es lo que dice la ley. Le abre la puerta a la privatización en todos los ayuntamientos de este país, y no se lo abre por casualidad, se lo abre porque lo impone la Unión Europea. Y de ahí que desde Izquierda Unida estemos diciendo una y otra vez que no es que seamos antieuropeístas, es que de lo que estamos en contra es de esta Unión Europea que para beneficiar a unos pocos le pone el pie encima a la mayoría social. Eso es lo que estamos defendiendo. Respecto a los servicios públicos, lo que estamos diciendo es que lo que queremos es una educación de calidad unitaria en Europa, que lo que queremos es gente joven, ciudadanos y ciudadanas formados que sean capaces de decidir. Que cuando estamos hablando de educación pública no es una coletilla, es que queremos una ciudadanía que esté formada, es que no queremos una ciudadanía de borrego que sea fácil de manipular, es que no queremos una universidad que esté al servicio de lo que dictan los mercados. No queremos una universidad que sea una formación profesional acorde a lo que las empresas demandan para su sector. Lo que queremos es hombres y mujeres preparados que no sean fáciles de engañar, porque es la única manera que tenemos de que no nos sigan tratando como masa ignorante, que es lo que se pretende hacer y es de la única manera que funciona el sistema capitalista. Eso realmente es lo que defiende Izquierda Unida. Cuando defendemos una sanidad pública, no es porque a nosotros nos haya servido de abanderamiento la marea blanca de defender la sanidad pública, es porque entendemos que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tienen derecho a tener una sanidad pública en igualdad de condiciones, que lo que no es de recibo es que ocurra como en Estados Unidos, que el que tiene una sanidad pública es quien se la puede pagar y el que no, que se muera. Y esto que os acabo de decir no es demagogia, es una realidad que ocurre en países como Estados Unidos. Y es a donde nosotros pretendemos que no llegue nunca este país y que desde luego no se llegue en el resto de Europa. Y cuando hablamos también de servicios públicos, desde luego nos referimos también a la vivienda pública. Andalucía ha estado en boca de Bruselas durante mucho tiempo por la ley de función social de la vivienda. ¿Y cómo es posible que una consejera de Izquierda Unida como Elena Cortés pusiera tan nerviosa a Elena Merkel y pusiera tan nerviosa a Bruselas con la ley de la función social de la vivienda? Porque se abre la puerta y se abre la luz a algo que era impensable hasta la fecha, porque nos habían hecho pensar que era impensable,
que la administración pública le puede expropiar una vivienda a un banco y se la debe expropiar para cumplir con la función pública de la vivienda, porque no es de recibo que los bancos acumulen viviendas vacías y que sigan existiendo personas que no tienen derecho a tener un hogar. Y porque el Estado y la administración pública es de esto de lo que se tiene que encargar, de velar por el interés general de su ciudadanía. Porque la política no es la política de unos pocos mangantes que se dedican a debatir sobre quién ha robado más a este país, porque eso no es la política. Porque la política es la ética común de una ciudad, que de ahí de hecho viene el término, la ética de la polis. Porque la política es el sentir general, es el interés general que tenemos que decidir entre todos y que no tienen que decidir unos pocos por nosotros. ¿Qué es eso de lo que estamos hablando? Que no es de recibo que unos pocos amasen fortuna y que unos muchos andemos ahogados todos los días. Es tan sencillo como eso, tan sencillo y tan difícil como eso. Tan difícil porque aunque seamos una mayoría, es preferible tener una mayoría callada que tener una mayoría exigiendo lo que es nuestro, porque es nuestro, porque es nuestro. Porque mientras las grandes fortunas de este país defraudan Hacienda y pasan desapercibidas por los paraísos fiscales, a todos los ciudadanos y ciudadanas de a pie no se nos olvida pasar por Hacienda todos los años, porque esa es la realidad de este país. Esa es la realidad de este país, que mientras a las grandes fortunas se les bonifica si deciden dejar de defraudar Hacienda un día y se les bonifica, a nosotros nos penalizan y nos crujen el día que hagamos una declaración de Hacienda errónea. Esa es la realidad que tenemos que afrontar todos los días. Y para eso no es que tengamos solo el derecho a gritar y el derecho a protestar, que lo tenemos. Y para eso no es que animemos y tengamos siempre la lucha en la calle, que no debemos perderla nunca. Para eso también tenemos a gente preparada dentro de Izquierda Unida. Y tenemos un programa electoral de cara a las elecciones europeas que se puede y se debe cumplir. Y precisamente por eso es por lo que no estamos apareciendo en ningún medio de comunicación, por el temor a que verdaderamente, y como bien ha explicado Pedro, se pueden cumplir las políticas que defiende Izquierda Unida. Eso que hemos escuchado siempre, de que los rojos perseguimos una utopía, bendita utopía. El término utopía se utiliza siempre muy mal por aquellos a los que no les interesa nunca que las utopías se cumplan. Esa es la realidad. La realidad es que es preferible decir que estamos locos a decir que lo que estamos defendiendo es realizable, pero claro que perjudicaría a unos pocos que quieren seguir viviendo como viven hasta ahora, a costa de una mayoría. Cuando hablamos de servicios públicos, estamos hablando de que le estamos pidiendo a la Unión Europea que cree un organismo europeo público para la gestión del agua pública, para la gestión del saneamiento y para la gestión del suministro energético. Porque no es posible que se estén moviendo con el suministro energético las mafias que se están moviendo y que sigamos teniendo a personas y países con pobreza energética y sin poder acceder a estos recursos de manera pública, porque no es posible, porque existe, como bien ha dicho Pedro, ciudades o pueblos como Medina Sidonia que garantiza el suministro de agua a su ciudadanía cuando no puede pagárselo y no ocurre nada. Y las arcas municipales no se resienten y el ayuntamiento no quiebra y la ciudad sigue adelante, con la diferencia de que la ciudad sigue adelante con personas que no tienen el agua cortada y con familias que tienen garantizados 100 litros de agua diario por persona y día para poder ducharse, para poder alimentarse. Porque lo que no es de recibo, desde luego, no es lo que hace Medina Sidonia ni lo que hacen los ayuntamientos de Izquierda Unida. Lo que no es de recibo es que en un país desarrollado, como se presupone que es España, le cortemos el suministro de luz y le cortemos el suministro de agua a familias porque no pueden pagar la deuda. Porque de lo que tendríamos que estar hablando ya en Europa es de hacer una quita de deuda familiar, porque es la única manera verdaderamente que tenemos de salir adelante. De la misma manera que se le hace préstamos y se le enchufla dinero a la banca, de la misma manera se puede hacer una quita de deuda familiar, desahogar a familias que están ahora mismo hasta aquí y que además de tener que entregar su vivienda o de haberle embargado su vivienda, le queda una deuda posterior y que seguir pagándola al banco y se quedan en la calle y con una deuda. A los mismos bancos a los que nuestro Estado, que no es de nadie, que es nuestro, les regala el dinero público. A los mismos bancos a los que el Estado les regala el dinero público. Y esas son las políticas que defiende Izquierda Unida. Y esas son las políticas realizables que defiende Izquierda Unida.
Y esas son las políticas que desde luego no le conviene ni a la Troika ni le conviene a Merkel que se lleven a cabo. Por eso se dan cosas como las que se van a dar, como el debate a 2 en televisión española, que además coincide, creo, con el debate a 5 en la Unión Europea, que para una vez que tenemos la oportunidad de que se escuche al candidato a la presidencia de la Unión Europea en televisión, da la casualidad que en este país nos lo sobreponen con el debate entre Elena Valenciano y Mariano Rajoy, y vamos a quedar sin poder escuchar las propuestas que tenga que hacernos el compañero Chiripa. Pero bueno, cuando hablamos de servicio público también, y termino con esto, pero es algo que nunca me gusta dejar de mencionarlo en las intervenciones públicas, también hablamos de infraestructura social de cara a conseguir verdaderamente una Unión Europea en igualdad. Cuando hablamos de política de mujer, no estamos hablando de lo que hace Elena Valenciano, de reducir sus políticas de mujer y sus propuestas de mujer de cara a la Unión Europea al derecho que tengamos a abortar o no las mujeres, que ya damos por hecho el derecho que tenemos a decidir libremente, y que desde luego lo exigimos y lo reivindicamos desde Izquierda Unida, pero hablar de políticas de igualdad es hablar de otras muchas cosas que no le interesan ni al Partido Popular ni al Partido Socialista. Es hablar de reformas laborales injustas, es hablar de tener igualdad de salario a igualdad de trabajo, es hablar de contrato, dejar de tener contratos en precario, y es hablar, como he comentado esta mañana en la sede de Cádiz, es hablar de economía. Para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres estamos hablando de políticas económicas también, porque entre otras cosas, entre las políticas sociales, educacionales, porque es importante concienciar y educar a la ciudadanía, nunca vamos a conseguir una igualdad real si seguimos poniéndole el pie encima a las mujeres. Y esta mañana comentaba yo algo que me parece indignante, y es que en la provincia de Cádiz, en el mes de abril, de los contratos indefinidos que se han hecho en Andalucía, que creo que el último mes, si no me equivoco y no tengo aquí la cifra, han sido 14.000, las mujeres están muy por debajo del hombre, 2.000 contratos menos que de mujeres que de hombres. De todas las tipologías de contratos que se han realizado en Andalucía y en concreto en la provincia de Cádiz en el último mes, las mujeres estamos muy por debajo de los contratos que se le han realizado a los hombres. Es lo único en lo que superamos a los hombres en contratos, es en contratos en práctica y en contratos de formación, o lo que es lo mismo en contratos precarios. Es lo único en lo que superamos a los hombres. Esa es la realidad que afrontamos, esa es la realidad que desde luego no le gusta afrontar a los partidos mayoritarios, porque entonces tendríamos que estar hablando de reformas laborales, y entonces tendríamos que estar hablando de invertir en servicios públicos, porque la igualdad no es una cuestión de mujeres, es una cuestión de democracia. No existe una democracia real si no tenemos una igualdad real entre hombres y mujeres. Y para tener una igualdad real hay que invertir también en servicios públicos. Hay que invertir en públicas, hay que invertir en comedores escolares, hay que invertir en política de dependencia y hay que invertir en centros para mayores. ¿Por qué? Porque con esta crisis se ha visto, y con los recortes en la ley de dependencia, que han vuelto muchísimas mujeres a ser relegadas al ámbito familiar por los recortes en dependencia, porque no tienen la capacidad de acceder a un puesto de trabajo, porque siguen teniendo a hijos y a mayores en casa a quien cuidar. Esa es la realidad que se está afrontando. La realidad que se está afrontando con esta crisis es que las mujeres han vuelto, las que tenían un contrato en la calle en condiciones, han vuelto al trabajo en precario, con una remuneración nefasta, sin contrato, o a volver a cuidar a los familiares en casa. Y eso también lo exigimos en la Unión Europea. Que si verdaderamente estamos hablando de una Unión Europea democrática, estamos hablando de una Unión Europea en igualdad. Estamos hablando de que hombres y mujeres, y jóvenes sobre todo, tenemos derecho a tener contrato con un salario digno, a que haya convenios colectivos, a que las reformas laborales dejen de explotarnos y dejen de facilitarle a los empresarios que nos exploten. Las personas no somos explotadas por sí solas. Hay un empresario que nos explota y que está amparado por el Estado para explotarnos. Esas cosas tenemos que aprender a decirlas alta y clara. Nosotros no somos, la clase trabajadora no está explotada de por sí. La clase trabajadora está explotada porque viene alguien y la explota con el consentimiento del Estado, con las reformas laborales que aprueba. En definitiva, cuando hablamos de servicio público, estamos hablando de todo esto, de educación, de vivienda, de sanidad, de infraestructuras sociales, de que tenemos derecho
al acceso a los suministros de agua, saneamiento y luz. Y estamos hablando de crear un Estado en el que, como dice nuestro lema y como dice por aquí detrás, tenemos derecho a que sea la gente quien decida el futuro de la gente. Tenemos derecho a que sea el pueblo quien decida qué es lo que debe ocurrir con el pueblo, porque ya llevamos mucho tiempo dándole la oportunidad al bipartidismo, a que sean unos u otros quienes nos gobiernen y quienes nos sigan engañando. Y por lo tanto ya llevamos mucho tiempo dejando en manos de otros que escriban las líneas de cómo debe ser nuestro futuro. Esa indignación que recorcome a la ciudadanía, esa indignación que hace que más del 50% de la gente esté decidiendo quedarse en su casa, es la que hay que transformar en una rebeldía sabiendo contra quién nos rebelamos, y es lo que tenemos que decirle a nuestra gente, que hay que transformar en un voto que verdaderamente sí sea útil. Y el único voto útil que existe es el voto que el pueblo le da a la gente del pueblo. Porque ya el bipartidismo nos ha engañado lo suficiente y yo creo que ya está bien. Y mientras que decidamos quedarnos en casa con todo el derecho del mundo, porque yo entiendo que no es para menos, muchas veces las situaciones personales que existen y el que uno vea un día tras otro cómo nos engañan y cómo nos continúan engañando y siguen jugando con la opinión pública, si decidimos quedarnos en casa también estamos decidiendo dejar en manos de otros las decisiones que tenemos que tomar nosotros sobre nuestro propio futuro, porque si no somos nosotros los que decidimos, entonces realmente no existe democracia y entonces les estamos diciendo que pueden seguir haciendo con nosotros lo que les dé la gana. Muchas gracias.